así empezamos temas del día, lo más destacado en el día de hoy en la pantalla de Telesur, pero también en redes sociales. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño en esta emisión. Más temprano les preguntamos justamente en redes sociales, en Twitter, nuestra pregunta del día. Temas de la semana. El continente americano es el nuevo foco de la pandemia del COVID-19, con casi 50% de los contagios de todo el mundo. ¿Cuáles son las razones para esta crisis? Gobiernos neoliberales, la primera opción, falta de salud pública, la segunda opción, o ataques externos. Usted opina en nuestra página en Twitter. Temas del día. Empezamos, hablamos de Colombia. El Senado aprobó la cadena perpetua para los violadores de menores de edad. La ley apoyada por el presidente Iván Duque fue rechazada por organizaciones de derechos humanos. Y así iniciamos nuestro primer tema del día. Con 77 votos a favor y 31 abstenciones, el Senado colombiano aprobó el último debate, un proyecto de reforma constitucional al artículo 34, que permitirá a los jueces aplicar la cadena perpetua a los violadores de niños. La reglamentación de esta ley se deberá tramitar durante este año y los congresistas de oposición indicaron que el presidente Iván Duque pretende utilizar esta legislación para ocultar el manejo erróneo de la crisis pandémica en el país. Y los legisladores de la oposición de Colombia manifestaron su rechazo a la aprobación de la cadena perpetua en el Senado. Veamos algunas de las reacciones. El senador Roy Barreras expresó lo siguiente: hoy han violado la Constitución y la ley en el minusválido e inútil Congreso virtual. Pero lo más grave es que lo han hecho para engañar a los colombianos con un falso proyecto de cadena perpetua mal hecho, que es cortina de humo ante el desastre del mal manejo de la pandemia. Por su parte, el senador Juan Luis Castro, del Partido Verde, sustentó su rechazo a esta reforma, señalando que tenía vicios de trámite. Dijo lo siguiente: la mayoría de juristas analizaron que este proyecto tenía muchos vicios de trámite y que era antitécnico porque no estaba basado en la evidencia y, como lo decían la mayoría de los escritos, la solución no es aumentar las penas, sino erradicar la impunidad, cosa que no lo sucede en Colombia. Así se manifiestan los senadores y otros congresistas de la oposición. Seguimos ahondando este tema, hablemos con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con más información. Hernán, bienvenido. Ya hay una serie de manifestaciones, tanto de los sectores de la oposición en el Parlamento, pero también de movimientos sociales. En este momento, ¿qué dicen los colombianos sobre ese nuevo proyecto de ley aprobado? Bienvenido. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Y sí, luego de haberse aprobado el artículo, la ley sobre cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, pues se dieron diferentes reacciones en relación a ese tema. Sectores políticos, sociales y de derechos humanos aducen que esta condena es inútil, desproporcionada e innecesariamente violenta. También aseguran que esto traería más confinamiento en las cárceles e incrementaría los gastos del Estado de manutención, precisamente por los condenados en estos delitos. También dice que no tiene beneficios adicionales para las víctimas. Este es el debate que se ha dado al interior después de que se conoció la ley que condena a los violadores y asesinos de niños en el país. Ha causado bastante controversia esta situación. Algunas cifras para reseñar: en el año 2019 fueron asesinados 708 niños y se capturaron 4.510 personas por delitos contra menores de edad. Pero también comentarles que el día de hoy se ha presentado una inusitada y salida masiva de compradores a las grandes almacenes de cadena. El gobierno decretó 3 días sin el cobro del impuesto al valor agregado IVA a algunos productos, ninguno de la canasta familiar. Productos exceptuados de este impuesto son los electrodomésticos, algunos teléfonos celulares y el vestuario. Pues hoy, y en medio de la pandemia, hemos visto en las principales ciudades del país cómo la gente ha salido masivamente a adquirir estos productos. Filas eternas, no se ve el distanciamiento social y la protección
de las personas. Esto pues ha causado bastante crítica y de alguna forma se le exige al gobierno que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena pues se está propiciando una salida masiva de las personas que se pueden contagiar con el virus de la COVID-19. Se está privilegiando para los analistas el reforzamiento económico y no el cuidado en salud que deben tener las personas en el país. Mientras tanto, la curva de contagios sigue en aumento y los muertos también. Se registraron el día de ayer, solo el día de ayer, 85 muertes por el COVID. También hay una emergencia en el tema de los hospitales. No hay suficientes unidades de cuidados intensivos en las ciudades principales, sí que mucho menos en las ciudades intermedias. Así que bastante consternación y preocupación hay por esta salida masiva de compradores a los grandes almacenes de cadena. Así es, Hernán. Esa es nuestra segunda arista sobre Colombia hoy. Exactamente quería preguntarte, algunos de los senadores de la oposición denuncian que tanto la cuestión de priorizar ahora la salida de las personas en un día sin el IVA, como en la situación de este proyecto de ley que fue aprobado, son dos medidas que van totalmente en contra a lo que tiene que ver con las medidas que deben ser adoptadas durante la pandemia, que serían quizás parte de una cortina de humo del gobierno, justamente para esconder la mala gestión de la emergencia sanitaria. ¿Qué dicen los especialistas en Colombia? Precisamente lo que se le critica al gobierno es que estas medidas o esta opción de la excepción de los artículos sin este impuesto al valor agregado, pues sea precisamente en tiempos en donde la gente más debe cuidarse y salir, exponerse menos al virus en las calles del país. Desde un inicio y desde que inició la pandemia, este gobierno ha impulsado políticas que benefician a los grandes conglomerados económicos, sobre todo a la banca. En esta oportunidad, y nosotros salimos a hacer un recorrido por las calles de Bogotá, consultamos a la gente y algunas personas nos afirmaban que el tema de la reducción en relación al precio de los productos no era tal. Alguna persona nos comentaba que el producto que había adquirido tenía el mismo precio de hacía 6 meses, que no tenía ningún descuento en relación a la excepción de este artículo por el IVA, y era un electrodoméstico. Entonces, a todas luces, lo que dicen los analistas es que aquí se está privilegiando de forma clara a la gran banca colombiana, a los grandes conglomerados del país, y se está dejando a un lado la población vulnerable. Precisamente, y comentarles, en este preciso momento se está realizando un debate en la Comisión Tercera de Senado para impulsar la posibilidad de una renta básica para las personas más vulnerables. Las personas que salieron hoy masivamente a los almacenes de cadena fueron las personas que pertenecen a la clase media. Y una de las exigencias, o una de las exigencias de los almacenes de comercio era que los pagos, o es que los pagos deben hacerse con tarjeta de crédito, no en efectivo, lo que supone que los beneficios económicos serán para los bancos en el país. Muchas críticas, bastante consternación y preocupación, porque se espera que en las próximas semanas se incremente el número de contagios y muertes por la COVID-19 en el país. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Una situación preocupante a la que vive también Colombia. Muchísimas gracias por su informe. Y ahora nosotros vamos a nuestra pregunta del día. Más temprano les preguntamos lo siguiente.
pregunta del día, el tema de la semana. El continente americano es el nuevo foco de la pandemia del COVID-19 con casi 50% de los contagios de todo el mundo. ¿Cuáles son las razones para esta crisis? Bueno, nosotros preguntamos y usted nos contesta por @temastelesur, @telesurtv y también @medemelotelesur. Las opciones son gobiernos neoliberales, falta de salud pública o ataques externos. La pregunta del día, ahí está, interactúe con nosotros por redes sociales. Y nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Indonesia. Refugiados rohingya juegan en un albergue este viernes en la ciudad de Medan. Eso es la víspera del Día del Refugiado, que se conmemora mañana, el 20 de junio. Con esta imagen nos vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Hay mucho más que contarles en temas del día. Regresamos con más temas del día y ahora con nuestro tema de la semana. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los contagios por el nuevo coronavirus se están acelerando y América Latina y el Caribe está llevando a la peor parte en este momento. Además de ser el actual foco mundial de la pandemia, Brasil, el llamado gigante suramericano, se convirtió en el segundo país del mundo con más casos diagnosticados y fallecimientos. Este es nuestro tema de la semana. El mundo batió en las últimas 24 horas un récord de casos reportados con 150.000 enfermos y más de la mitad de ellos se produjeron en América Latina. En momentos cuando la proyección de las Naciones Unidas apunta a la peor crisis económica de la región desde la Primera Guerra Mundial y una hambruna que afectará en 2020 a más de 14 millones de personas. Esas realidades plantean una encrucijada a los gobiernos de la región que por un lado está la necesidad de proteger a la población con medidas de confinamiento, pero por el otro, también la necesidad de abrir nuevamente la economía con los riesgos que ello implica. Y justamente el gigante suramericano es el foco central de la pandemia hoy en nuestra región. Por eso nosotros nos vamos a Río de Janeiro, este país, ahí, en esta ciudad, en este estado, está nuestro corresponsal André Vieira para hablar un poco más de Brasil, este país que ya sobrepasó el 1 millón de casos positivos de la COVID-19. André, bienvenido. Hola Michelle, buenas tardes para ti y para nuestra audiencia. Brasil alcanzó en la tarde de hoy la cifra de 1 millón de casos confirmados de la COVID-19 según un conteo alternativo de la prensa brasileña. Este número será confirmado a las 6 de la tarde, hora local, con el informe de las Secretarías de Salud. En todo el mundo, solamente Estados Unidos había pasado esta marca de 1 millón de casos confirmados. Entre tanto, este número es aún más alto aquí en Brasil según diferentes investigaciones. Para cada teste confirmado, existen 7 casos reales en la población en los principales centros urbanos brasileños, según una investigación de la Universidad Federal de Pelotas. Brasil se mantiene como el segundo país con más personas fallecidas por la COVID-19 y según la tendencia de más de 1.000 muertes a cada día, el número total de fallecidos pasará a los 50.000 durante el fin de semana. São Paulo y Río de Janeiro, los dos estados más afectados de Brasil, continúan con los números creciendo, pero avanzan con el plan de flexibilización. Mientras tanto, el país ya completa más de un mes sin ministro de salud y con el presidente de la República presionando para que los gobiernos locales levanten sus restricciones. Michelle. Muchísimas gracias, André. Así es. Bueno, Brasil, según la propia OMS, en julio puede ultrapasar a Estados Unidos en número de casos y de fallecimientos. Todo eso en medio de una crisis política generalizada, como bien nos confirma André. Avanzamos, hablamos de Bolivia. El panorama de incertidumbre en el país por la pandemia del coronavirus se incrementa en momentos en que Bolivia también se acerca a los 1.000 casos diarios de la COVID-19. Los detalles con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Freddy, bienvenido. A 100 días de haberse confirmado los 2 primeros casos de coronavirus en Bolivia, el país registra más de 21.000 casos confirmados y casi 700 muertes, en un marco de permanente incertidumbre por la veracidad de los datos, debido a que se sabe que son muy pocas las pruebas realizadas, pero no hay certeza de cuántas. Hasta hace 2 semanas el Ministerio de Salud hablaba de unas 20.000 pruebas realizadas, pero ahora sugiere que podrían llegar a 45.000. Es decir, más del doble en 15 días de lo que se hizo en 3 meses.
Por lo menos la mitad de las ciudades principales e intermedias están en cuarentena o de retorno a la cuarentena rígida tras un periodo de casi 3 semanas de flexibilización, que según dicen las autoridades aumentó el crecimiento de casos. El país está al borde de sumar 1.000 casos por día. Y en 100 días persiste también el desorden. Médicos y personal de salud exigen al gobierno que cumpla su compromiso de dotar equipos de bioseguridad, equipos médicos y presupuesto. Y por lo menos 4 capitales de departamento, los hornos crematorios han colapsado, al igual que la capacidad de hospitales habilitados para recibir enfermos de COVID-19, lo que demuestra que en más de 3 meses las condiciones de infraestructura no fueron resueltas. Todo en un marco de continuas denuncias de corrupción gubernamental y tensión política por la decisión del gobierno de facto de aplazar las elecciones que deben realizarse el 6 de septiembre. Freddy, muchísimas gracias por tu reporte tan completo. Así es, Bolivia en una situación de crisis sanitaria y un posible escenario preelectoral. Ahora nos vamos a Chile porque en este país también se incrementa la crisis sanitaria con más de 231.000 casos confirmados de la COVID-19. Desde Santiago, nuestra corresponsal ya está lista para ofrecernos más detalles. Paola Dragni, bienvenida. Buenas tardes, Paola. Chile proporcionalmente ya es el país más afectado en la región por la pandemia de la COVID-19. En medio a eso, el gobierno, al revés de incrementar las medidas sanitarias, las medidas de salud pública, incrementa la represión a la población. Cuéntanos cómo se siente, que se escucha desde las calles en Santiago. Bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. La verdad es que esta es una de las semanas probablemente más tremendas que ha enfrentado Chile, porque ya no solo somos el país récord a nivel mundial por millón de habitantes en materia de contagios, sino también ahora por cada millón de habitantes la cantidad de muertos. Hemos hecho un recorrido por la región metropolitana y la verdad es que estas medidas represivas que van en aumento acá en Chile parecieran estar dando cierto resultado, porque la gente tiene miedo de salir ya no solo por contagiarse con el coronavirus, sino también por las tremendas penas que trataba de impulsar el presidente Sebastián Piñera, pero que hasta el momento se han visto frenadas y tienen que ver, por ejemplo, con aumentar las penas de cárcel a quienes infrinjan la cuarentena con penas de cárcel que podrían llegar hasta los 5 años. Este tipo de medidas además se está reflejando en las calles y en los sectores, las poblaciones, en los barrios, con una presencia militar que recuerda parte del estallido social, y es ahí donde los dirigentes sociales están poniendo ya la pregunta en los medios de comunicación respecto de cuánto se está utilizando esta pandemia, donde absolutamente son necesarias medidas sanitarias, pero que estarían sirviendo para hacer otro tipo de medidas de control social. Esa es una de las polémicas que comienzan ya a levantarse en distintas voces de dirigentes sociales que están tratando, por ejemplo, de organizar estas ollas comunes, porque la gente simplemente está teniendo hambre en el momento en el que no puede ir a trabajar, no puede generar sus recursos y tampoco está recibiendo ayuda concreta del gobierno. Y en esa materia, por último, contarte que hoy día finalmente se aprueba este ingreso familiar de emergencia que sube la cuota de 65.000 pesos como primera aporte a 100.000. Esto es un poco más de $135 y se va a entregar durante 3 meses escalonados a las familias más pobres del país, con una categorización que también ha sido materia de polémica, pero lo cierto es que se está tratando de ajustar porque las autoridades están comprendiendo que la situación es realmente crítica. Paola, muchísimas gracias. Todo eso en un escenario de que el ministro de Salud fue destituido hace muy poco tiempo por el presidente Sebastián Piñera, así que seguimos de cerca la situación en Chile. Muchísimas gracias por tu reporte tan completo. Avanzamos, hay mucho más que queremos hablarles sobre otras regiones del mundo con nuestros corresponsales. En Cuba, el canciller cubano Bruno Rodríguez, al intervenir en la 25ª reunión ordinaria de la Asociación de Estados del Caribe, rechazó la inclusión de sus miembros en listas y certificaciones unilaterales. También afirmó que son tiempos de solidaridad, unidad y cooperación. Así lo tuiteó nuestra corresponsal en La Habana, Nayara Tardo.
Hablamos de Argentina. La justicia de la provincia de Santa Fe repuso la conducción de la empresa Vicentín, no reconociendo la figura de la intervención estatal. Considera a los representantes del gobierno como veedores y no se hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de la intervención. Así nos publica nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota en Argentina sobre la situación de la intervención estatal en la empresa agroexportadora Vicentín. Ahora es tiempo de una pausa, ya regresamos con más información y temas del día. Nuestro tema en desarrollo en temas del día se genera en Venezuela. El Vaticano oficializó este viernes la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, reconocido como el santo de los pobres por los venezolanos. Desde Caracas, nuestro corresponsal Leonel Retamal nos tiene mucha más información. Leonel, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, hay una conmoción nacional en este momento porque ya hacían 7 años que se esperaba por este momento de beatificación. Tú que estás ahí en las calles de Caracas, ¿qué has escuchado, qué has visto en relación a esta noticia que está en desarrollo? Hola Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la Plaza La Candelaria, donde en horas de la tarde se ha comenzado a reunir la población venezolana para venir a celebrar en este lugar donde descansan aquí a mis espaldas, en esta iglesia, los restos del médico de los pobres, José Gregorio Hernández, que hoy recibió la firma de su beatificación. Estamos aquí junto a una señora caraqueña que ha venido a celebrar, ella es Mercedes Salazar. Cuénteme, ¿qué significa para usted y para el pueblo venezolano, cierto, esta beatificación? ¿La esperaban por mucho tiempo? Cuéntenos, ¿cómo lo siente? Bueno, mira, ya me contaste la historia de esta estampa. Esta estampa me la regaló una enfermera que estaba muy anciana cuando yo estaba joven, que ella fue enfermera del doctor José Gregorio Hernández, trabajó con él, pues me dijo que la guardaran para cuando un momento de apuro. Luego yo tenía un hijo ya cuando tenía los 40 años con una hemorragia cerebral y yo le invoqué a él con una oración que no sale en ninguna parte. Esta oración solamente existe aquí. Bueno, y él se le apareció en la cama mío en el Hospital Pérez Carreño y mi hijo estaba grave de muerte. Y a los 3 días el médico se sorprendió porque mi hijo hablaba, caminaba y abría los ojos. Hoy en día tiene 48 años mi hijo y está bien. Me dijeron que no podía tener hijos y ya tiene 3. ¿Ves? Eso es un milagro de Dios. Del doctor José Gregorio Hernández. Muchas gracias. Son parte de las historias que hemos podido conocer aquí, personas que han venido a contar su testimonio de recuperación propia de salud o de algún familiar, y esto lo atribuyen al médico de los pobres, a José Gregorio Hernández. Él fue beatificado ahora hace poco a raíz del milagro que se le atribuye por una joven que recibió un disparo en la cabeza y que los médicos o los controles médicos señalaban que iba a quedar en estado vegetal. Sin embargo, al cabo de unos 20 días se recuperó con total normalidad. Se hizo el expediente, se determinó que habían algunos hechos que no calzaban con una explicación netamente científica y por lo tanto se abrió el expediente para que lo investigara el Vaticano y finalmente se determinó esta beatificación. Para llegar al nivel de santo, él requiere que se compruebe otro milagro, es decir, que se presente una nueva ficha, un nuevo expediente, se analice y se determine que hay ahí elementos que determinan para concederle su canonización, es decir, su paso al estatus de santo. Sin embargo, a nivel popular, según lo que hemos podido recoger acá, ya es un santo para el pueblo venezolano, se le encomiendan muchos favores, muchas plegarias, muchos rezos. Es un pueblo profundamente creyente, muy espiritual y por lo tanto tiene una especial connotación para ellos el hecho de que se haya producido el día de hoy esta beatificación, que además tiene una connotación también social, puesto que las personas lo ven también como un aliciente, como un empujón para que se logre la unidad, para que conversen las distintas partes en Venezuela y se pueda convivir en paz y en tranquilidad aquí en el país. Michelle. Así es, Leonel, muchísimas gracias. Muy bonito ver cómo el pueblo venezolano, con todos los cuidados que exige la cuarentena, celebra esa fecha importantísima en todo el país. Muchísimas gracias. Y más temprano nosotros le hicimos la pregunta del día. Revisamos ahora cuál fue nuestra pregunta y cuáles son sus respuestas en redes sociales.
pregunta del día, el tema de la semana. El continente americano es el nuevo foco de la pandemia del COVID-19 con casi 50% de los contagios de todo el mundo. ¿Cuáles son las razones para esta crisis? Ustedes votaron, la mayor parte de los votos, el 61,6%, gobiernos neoliberales. En segundo lugar, 35,8%, falta de salud pública. Y por tercero, ataques externos, el 2,6%. Nosotros preguntamos, ustedes opinan. Temas del día y hablamos sobre la pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica. Y así nosotros despedimos esta emisión de Temas del Día. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión. De lunes a viernes, no se lo pierda, Temas del Día.